tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hoy te voy a contar algunas cosas de mi vida personal. Hace 32 años ya, Dios me llamó a servirlo en el Opus Dei. Gracias a un queridísimo amigo, descubrí la figura del entonces venerable, en aquel tiempo era venerable, José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote fallecido en el año 1975 que dedicó su vida entera a transmitir el mensaje de la llamada universal a la santidad. En otras palabras, lo que él transmitió fue que todos estamos llamados a ser santos en medio de las actividades humanas honestas. Todos podemos ser santos, todas esas actividades humanas honestas son medio de santificación. Todos los hijos de Dios bautizados estamos llamados a santificarnos en nuestras actividades cotidianas y no hace falta hacerse cura o hacerse monja para llegar al cielo, para alcanzar la santidad. Todos en medio de nuestras actividades cotidianas, ordinarias, comunes, en la familia, en el trabajo, en el deporte, en lo que sea, filmando un video, podemos llegar a ser santos si lo hacemos, si lo ofrecemos a Dios. Con total libertad, entonces, el 15 de enero de 1993, respondí que sí a ese llamado y hoy, a diario y con enorme alegría, cada mañana le digo al Señor: Serviam, te serviré, para contrarrestar además, como puedo, con mis luchas diarias, con mis defectos, vencidos, a veces sí, a veces no, aquel funesto non serviam de ya sabemos quién. Pasaron los años y a fines de octubre del año 2020, mientras planchaba unas camisas, gracias a unos queridos amigos argentinos, puse un video para no aburrirme y descubrí la existencia de otro hombre magnífico, John Singer. Muy distinto de San José María, porque fue un profesor de literatura laico, casado, con hijos, pero sus ideas sobre cómo debía ser la educación y sobre todos los resultados que obtuvo aplicando su método, a mí me volaron la cabeza, sinceramente. Sentí que algo debía hacer para difundir la vida y la obra de este hombre, este verdadero gigante, porque no cualquiera, me parece a mí, es capaz de lograr, en los años 70, impartiendo un curso de humanidades en una universidad laica como era la Universidad de Kansas, 200 conversiones a la Iglesia Católica, 20 vocaciones al monacato benedictino y algunas vocaciones más al sacerdocio secular. La historia de San José María es muy conocida, se escribieron sobre él varias biografías. La biografía oficial, la más completa, en 3 tomos, estuvo a cargo de uno de sus hijos espirituales, Andrés Vázquez de Prada, y es una verdadera maravilla, una joya, muy recomendable. La historia de John Singer quizá no se conozca tanto, pero sí va trascendiendo fronteras y se va haciendo cada vez más conocida. Pero bueno, ya desde el año 2017 tiene su biografía oficial, que fue traducida hace poco al español, hace un par de años, y se llama John Singer y la restauración del realismo, y fue escrita por Don Francis Bettel, uno de sus exalumnos que se hizo monje benedictino. En ese libro, tras narrar el largo camino de conversión de su maestro, Don Francis Bettel describe con detalle el método de enseñanza que Singer desarrolló para conducir a sus alumnos al realismo y de ahí a la búsqueda de la santidad, a la conversión y a la búsqueda de la santidad. Tras la lectura de los 2 libros más conocidos de John Singer, La muerte de la cultura cristiana y la restauración de la cultura cristiana, y tras la lectura de su biografía, encontré que, siendo muy distinta su historia, la historia de John Singer, de la historia de San José María, sus circunstancias, incluso su espiritualidad, estos 2 hombres, geniales ambos, grandiosos, que influyeron tanto en mi vida, o que se me presentaron como unos ejemplos impresionantes, cuya vida y cuya obra debía tratar de difundir. Ambos tenían similitudes muy importantes en los temas fundamentales. San José María y John Singer coincidieron sin conocerse jamás en puntos fundamentales
para la salvación de las almas y para la restauración de la cultura cristiana, que es lo que también queremos. Queremos instaurar el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Por supuesto, que todos los hombres se salven. Las ideas de estos dos hombres acerca de la Santa Misa, de la familia y de la Santísima Virgen María, aunque expresadas con distintas palabras, son básicamente las mismas. Cualquiera que alguna vez haya tenido alguna relación con el Opus Dei más o menos cercana, sabe que su fundador, San José María, repitió hasta el cansancio, tanto de palabra como por escrito, que la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida del cristiano. Decía San José María, si el Hijo de Dios, esto es de 1940, si el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en una cruz, fue para que todos los hombres seamos una sola cosa con Él y con el Padre. Todos, por tanto, estamos llamados a formar parte de esta divina unidad, con alma sacerdotal, haciendo de la Santa Misa el centro de nuestra vida interior. Buscamos estar con Jesús entre Dios y los hombres. Para Dios nada le pareció un derroche y siempre procuró que los oratorios, los vasos sagrados, los ornamentos, las flores, la harina y el vino de las especies eucarísticas, todo cuanto estuviera en relación directa con Dios, que todo fuera óptimo, lo mejor que se podía encontrar. Todo lo más noble, lo más rico, lo más bello para el Señor. No seamos nunca roñosos ni tacaños con el Señor, decía. Para John Singer lo primero necesario era, para restaurar la cultura cristiana, que era su obsesión, el fin de su vida, lo primero necesario era también la Santa Misa dignamente celebrada. Para Singer, el culto es la base de la cultura, decía así, y para restaurar el realismo consideraba necesario organizar la vida y la sociedad en torno a la Santa Misa, y decía, cito, ¿qué es la cultura cristiana? Esencialmente la misa. Esta no es mi opinión personal o de algún otro, o una teoría o un deseo, sino el hecho central de 2000 años de historia. La cristiandad, que el secularismo llama civilización occidental, es la misa y todo el aparato que la protege y favorece. Toda la arquitectura, el arte, las instituciones políticas y sociales, toda la economía, las formas de vivir, de sentir y de pensar de los pueblos, su música, su literatura, todas estas realidades, cuando son buenas, son medios de favorecer y proteger el santo sacrificio de la misa. San José María nunca se cansó de decir que a sus hijos espirituales, que sus hogares debían ser luminosos y alegres, para santificar desde ellos la vida ordinaria, haciendo lo de Marta con el espíritu de María. El matrimonio, decía San José María, no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. Es una auténtica vocación sobrenatural. Sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, y a la vez e inseparablemente contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre, porque, queramos o no, el matrimonio instituido por Jesucristo es indisoluble. Signo sagrado que santifica, acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra. Así hablaba José María, San José María, y en una entrevista comenta, llevo casi 40 años predicando el sentido vocacional del matrimonio, que ojos llenos de luz he visto más de una vez cuando creyendo ellos y ellas, incompatibles en su vida la entrega a Dios y un amor humano noble y limpio, me oían decir que el matrimonio es un camino divino en la tierra. John Singer, por su parte, decía que era crucial la conformación de hogares contemplativos. Si bien Singer fue un gran promotor de la vida monástica, recomendaba, por supuesto, a quienes estaban llamados al matrimonio, que se hiciesen oblatos de un monasterio y se fueran a vivir cerca de él, así tenían relación con los monjes y acceso a una buena vida espiritual.
Él mismo solía reunirse por las noches con su esposa, con sus hijos en el living de su casa, en torno a la chimenea en invierno, en el porche de su casa en verano, eh, para contar historias, para cantar en familia, al son de algún instrumento musical. Solía decirle o aconsejar a las familias, bueno, rompan el televisor y cómprense un piano. Ese era un consejo muy corriente que daba a las familias. Eh, Quizá algo extremo, pero si uno lo piensa, realmente tiene su razón de ser, más hoy en día, ¿no? Con todo el tema de las pantallas. Bueno, San José María, que en tiempos de persecución se firmaba Mariano, y que cuando vio dificultades serias en su labor para sacar adelante el Opus Dei, acudió a la Santísima Virgen en los santuarios de Lourdes, de Loreto, de Fátima, de Guadalupe, y decía que si en algo quería que le imitaran sus hijos, era en su amor a María. Signor también entendió la importancia fundamental de tener una profunda y viril devoción mariana. La restauración de la cristiandad, decía él, está ligada al número de corazones consagrados al Inmaculado Corazón de María. Si queremos colaborar con él en la restauración de la Iglesia, nuestro primer deber de católicos es consagrarle nuestros hogares, escuelas, parroquias y nuestros corazones. Tanto quisieron ambos a la Santísima Virgen que a cada uno de ellos le dio a la Virgen un regalo al final de sus vidas. San José María murió, como quería, mirando hacia un cuadro de la Virgen de Guadalupe que tenía en su despacho, y John Sr. murió mientras rezaba el rosario con su esposa en su casa. Como dijimos al principio, el carisma del Opus Dei es santificar la vida ordinaria, pues eso es lo que corresponde a todo hijo de Dios por el bautismo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al leer en una entrevista que le hicieron al padre Francis Bettel, el autor del libro de la biografía del Señor, que el Señor le enseñó a sacralizar lo ordinario, y por eso hoy el padre Francis anima a las familias a sacralizar su vida diaria, a sumergirse en la belleza de la creación, con acciones tan sencillas como tener en casa muebles de materiales reales, nobles, no de plástico, alimentarse de comida real o enviar a sus hijos a un campamento para que tengan contacto con la naturaleza, cosas que enseñaba también Singer. Y anima también a los padres, don Francis Bettel, a que pongan buena música en sus casas, memoricen poemas, degusten el arte, todo también sacado de las enseñanzas de Singer. Y que aparte de cultivar esta cultura en la vida familiar, se rodeen de una comunidad de fe. Aunque el carisma del Opus Dei es eminentemente laical y la propuesta de Singer es más bien religiosa, ambas coinciden en lo esencial. Y es que por caminos verdadera o aparentemente distintos, todos aspiramos a una misma santidad, cuyo denominador común es el amor al bien, la belleza, la verdad, a las cosas creadas por Dios, empezando por el prójimo y a Dios mismo. En estos tiempos tormentosos, advertir estas coincidencias creo que contribuye a afirmar la unidad en la diversidad, tan necesaria en la Iglesia de hoy, y esto se logra extremando la caridad entre quienes, fieles al magisterio de la Iglesia, procuramos alcanzar la misma santidad por caminos diversos. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Espero que te haya gustado y bueno, en cualquier caso le puedes dar un me gusta, activar la campanita, suscribirte, reenviar el video a tus amigos, difundirlo, tanto como puedas, te lo agradeceré mucho. Y bueno, muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.